Dice así la palabra de Dios, Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Continúa en el versículo 23, dice así, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta casa y esta familia espiritual que nos permites tener, Señor, de la cual somos parte, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por este momento en el cual te pedimos que tú guíes, Señor, a tu pueblo a discernir tu voluntad y a tenerla en nuestro corazón. Permite, Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo esté hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que es tu palabra, Señor, vital para nosotros y que seamos, Señor, no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Permite que en el nombre de Jesús, este, Señor, mandato que tú nos das, sea, Señor, la dirección de nuestras vidas. Permítenos el poder espiritual para llevarlo a cabo y que en todo, Señor, lo que vivamos, te demos la gloria a ti, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues el título de este mensaje, hermanos, tal vez se lo imagina, pero es hacedores de la palabra. Amén. Lo voy a colocar acá, hermanos. A ver, ¿ahí lo ven, hermanos? Sí. Hacedores de la palabra. ¿Sí lo ven bien, hermanos, ahí? Me quito un poquito de aquí si quiere. Pero dice la palabra, hermanos, el centro de este pasaje es que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hermanos, ¿por qué será que Dios le da tanta importancia a esto? Hacedores de la palabra. Cuando Dios le dio la palabra al ser humano, hermanos, estaba expresándole, hermanos, todo su corazón. Estaba expresándole sus pensamientos, estaba expresándole su plan. Cuando Dios habla, hermanos, verdaderamente está trayendo algo importante a existencia. La palabra de Dios es su voluntad. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña quién es Dios. Y entonces, cuando Dios, hermanos, determina darle la palabra al hombre, se la da, hermanos, como un tesoro. Como algo que el hombre, hermanos, debe abrazar, debe recibir. Y entonces, esa palabra, hermanos, se convierte en el todo para el ser humano. Esa palabra, hermanos, se convierte en su tesoro. Y hermanos, vean esto. Nosotros decimos algo muy, muy cierto. La salvación, hermanos, no es por obras. ¿Sí o no? Decimos esto. Que la salvación no es por obras, pero nos referimos a nuestras obras. ¿Sí? Pero les voy a decir algo. La salvación sí es por obras.
no las nuestras, las de Cristo, hermanos. Por la obra de Cristo es que nosotros somos salvos. Nosotros ponemos nuestra fe no en nosotros, sino en lo que Él ya hizo, hermanos. Pero, hermanos, una vez que somos traídos al Evangelio, una vez que Dios nos ha tenido esa misericordia y somos salvos por creer en lo que Cristo ya hizo, nos toca a nosotros, hermanos, vivir la vida que Él nos dejó. En la cruz, hermanos, se realiza ese intercambio. Mi pecado es cargado sobre Él, pero su vida pasa a mí. Hermanos, Cristo siempre vivió, hermanos, de una manera agradable a Dios. Él, hermanos, cumplió todos sus mandamientos. Toda la vida de nuestro Señor Jesús es un claro testimonio, hermanos, de la obediencia y el agrado a Dios, el honrar a Dios. En Él no hubo pecado, en Él no hubo maldad, en Él no hubo engaño, en Él no hubo amenazas, no hubo ningún error, hermanos. Esa vida ha pasado a nosotros, hermanos. Esto de lo que les estoy hablando es la doctrina de la justificación. Por las obras de Cristo nosotros somos aprobados delante de Dios. Pero entonces, ahora, ¿cómo nos toca vivir a nosotros? Nos toca, hermanos, ponerlo todo, hermanos, en la palabra. Que la guía de nuestras vidas sea la palabra. Y entonces vemos aquí cómo dice en Santiago. Dice que, vean lo que dice el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos indica aquí el versículo 21 que recibamos con mansedumbre la palabra. Hemos hablado acerca de la palabra mansedumbre. El significado de la palabra mansedumbre, hermanos, se refiere a alguien que es tranquilo, alguien que es calmado, alguien que tiene un carácter apacible. El significado de la palabra es acostumbrado a la mano. Es decir, que es alguien que puede recibir, hermanos, instrucción, guía, y con la mano, hermanos, lo guían, que le calman los impulsos con el solo toque de la mano. Mansedumbre es eso, acostumbrado a la mano, al trato sencillo. Cuando nosotros, hermanos, podemos ver este versículo y aplicarlo a nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que con un corazón dispuesto, hermanos, con un corazón dispuesto nosotros recibamos la palabra. Con un corazón, hermanos, que no se exalta, con un corazón que no se revela, con un corazón, hermanos, que no rechaza, es que recibimos la palabra. Mansedumbre. Mansedumbre es lo que ocupamos, hermanos, para recibir la palabra. Entonces lo voy a poner aquí, hermanos. Necesitamos recibir la palabra con mansedumbre. ¿Por qué el Señor resalta esta parte, hermanos? ¿Por qué resalta que nosotros la recibamos de esa manera? Porque en muchas ocasiones, hermanos, la palabra nos va a confrontar. La palabra le va a dar en el clavo. La palabra va a poner el dedo en la llaga de nuestras vidas. La palabra, hermanos, habla a nuestros corazones y en muchas de las ocasiones, hermanos, eso va a ser difícil. En muchas de las ocasiones eso va a traer incomodidad. En muchas de las ocasiones nos va a doler, nos va a sacar así como de onda, ¿no? Porque no estamos alcanzando a ver la voluntad de Dios. Eso pasa, hermanos, porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Y cuando la palabra entonces nos confronta, expone de nosotros todo, hermanos, todo. Ayúdeme a alguien, por favor, a leer Hebreos 4:12 y también el 4:13, hermanos, por favor. Se los voy a anotar aquí para que lo podamos tener.
Hebreos 4, 12 y 13, por favor, hermanos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Vean, hermanos, cómo dice que la palabra, haciendo Pablo una analogía de una espada, atraviesa todo en nuestro ser. Pero ¿con qué finalidad? De sacar a la luz lo que traemos en el corazón, lo que traemos, hermanos, en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces es ahí, hermanos, donde la palabra, hermanos, nos incomoda. Es ahí donde la palabra nos lleva, hermanos, a incomodidad, nos lleva a confrontación con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo. Dice aquí, hermanos, que si nosotros recibimos con esa mansedumbre la palabra implantada, esa palabra salva nuestras almas. Pero dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿De qué se trata entonces? Es de hacer la palabra. Se trata de vivirla. Se trata entonces de que estos mandamientos se apliquen a mi vida, a mi día. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos llegar a este punto? La palabra, hermanos, es la respuesta. Ese es el asunto. La palabra es la respuesta a lo que vivimos. La palabra es la respuesta a todas las decisiones. La palabra es la respuesta a todo lo que enfrentamos. La palabra, hermanos, ha sido dada, hermanos, porque es el corazón de Dios hablando al hombre. Y entonces ahí, hermanos, está toda la seguridad, toda la bendición, hermanos, toda la guía. Ahí, hermanos, entendemos toda la vida. En la palabra de Dios, hermanos, hay un mar infinito, hermanos, de gracia de parte de Dios para nuestras vidas. Les voy a decir algo. Cada uno de nosotros hoy aquí, hermanos, tenemos una vida. Pero esta vida solamente está sostenida, hermanos, en la gracia de Dios. La palabra, hermanos, es la muestra de esta gracia. Ese es el punto. Cada uno de nosotros pudiera hacer, como dicen, lo que quieran, lo que se nos venga en gana. Pero de eso cosecharemos consecuencias, de eso cosecharemos lo que hagamos. Pero si nosotros fundamos nuestra vida en la palabra, esa palabra siempre nos va a sacar a flote. Esa palabra siempre va a estar, hermanos, sosteniéndonos. Porque la gracia de Dios se manifiesta al hombre a través de la palabra. Hermanos, el Salmo 19 dice que es el hombre para que tú te acuerdes de él, Señor. O sea, tú siendo Dios no necesitas al hombre, pero tú tienes un buen corazón para el hombre. ¿Qué es el hombre? Si tú siendo infinito, si tú siendo eterno y el hombre siendo tan débil, el hombre siendo tan temporal, el hombre siendo tan pequeño. Tú te acuerdas del hombre. Hermanos, eso es solo una muestra de la gracia de Dios. Y la palabra que nos es dada, dice aquí, salva nuestras almas. Pero se trata de que nosotros hagamos la palabra, porque si no, nos engañamos a nosotros mismos. Bien, estamos hablando de que necesitamos recibirla con mansedumbre, porque la palabra desnuda todo lo que hay en ti, saca a la luz todo lo que hay en ti, y entonces en muchas de esas ocasiones tú te encuentras
en el error. Tú te encuentras, o yo me encuentro en el error. Yo me encuentro pecando contra Dios. Dios, hermanos, va a sacar a la luz mi error, mi falta. Y por eso necesito recibirla con mansedumbre, para que entonces yo no necesite, o más bien yo no quiera rechazarla, yo no quiera burlarla, yo no quiera darle la vuelta, yo no quiero hacerme como de la vista gorda para decir, no, no pasa nada, no pasa nada. No, la necesito recibir con mansedumbre, para que entonces en la gracia de Dios yo pueda regresarme de ese camino. Ese camino que la misma palabra expone, esa falta que la misma palabra pone en evidencia. Hermanos, es bien vergonzoso cuando nos hallan en un error. Cuando alguien nos expone ante una falla, hermanos, es vergonzoso. Me ha pasado muchas veces y ¿qué, hermanos? ¿Qué situación tan más incómoda? Imagínense, hermanos, que delante de Dios esta palabra, hermanos, desnuda todo lo que somos. Y nos enseña, nos muestra, hermanos, cuán carentes somos. Cuánta falta nos hace el carácter de Dios en nuestras vidas. Hermanos, de verdad, cuán lejos a veces estamos. Cuánto, hermanos, necesitamos, hermanos, el amor de Dios. Eso pone en evidencia la palabra. Que tenemos un carácter, hermanos, bien débil. Que tenemos un carácter mundano. Que reaccionamos ante las situaciones de la peor manera, hermanos. Pero entonces es ahí, hermanos, donde la palabra nos insta a que seamos no solamente oidores, sino hacedores. ¿Vamos bien? Bien, lo voy a poner acá, hermanos. La palabra desnuda nuestra condición. Entonces, con mansedumbre, me enfrento a esto, hermanos. Y tengo dos caminos. Rechazo la palabra o soy hacedor de la palabra. Pero no como un oidor olvidadizo. Porque de verdad podemos tomar la palabra cada semana, cada miércoles o cada sábado, como tenemos los cultos generalmente en una iglesia, hermanos. Pero el resto de la semana no vivirla. El resto de la semana no de verdad olvidarla. Sencillamente es como si el domingo venimos, abrimos nuestra Biblia, pero el resto de la semana la cerramos. Y no hay palabra de Dios en nosotros. No seamos esos oidores olvidadizos. Porque entonces la palabra de Dios no está obrando en nosotros. La palabra de Dios no trae fruto a nuestras vidas. Y Dios nos la dio para que al recibirla genere en nosotros ese fruto. Genere en nosotros esas bendiciones. Genere en nosotros la imagen de Cristo. Pero si yo me olvido de la palabra, por supuesto que eso no va a ocurrir, hermanos. Necesito yo ser un hacedor de la palabra. No alguien que la oye y que la olvida. Porque es, como dice aquí, engañarte a ti mismo. Engañarte a ti mismo. Vean lo que dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Imagínense eso. Tú estás frente a ese espejo y estás viendo tu rostro. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida de cómo era. Es decir, no permanece en ti lo que estabas viendo. No está presente en tu mente, no está en tu recuerdo fijo. El rostro que estabas viendo, tu propio rostro.
Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Para que nosotros no nos olvidemos de la palabra, hermanos, sencillamente hay un camino. Tienes que hacerla. Tienes que vivirla. Para que no la olvides, para que no la dejes de lado en la semana, tienes que vivirla. Es la única manera. Para que esa imagen prevalezca en tu corazón, en tu mente, para que tú la tengas fresca en ti, tienes que vivirla. No hay más. No hay otra forma. Dios no dio otro método. Sencillamente es, si tú quieres vivir la palabra, es lo que tienes que hacer, vivirla. Si la oyes y la olvidas, de nada nos vale, de nada nos sirve, hermanos. Aquí, hermanos, el tema es que es una obra encargada a cada uno de los creyentes. Aquí, hermanos, ya no es algo que Cristo hace por nosotros, sino que es un trabajo de cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta? A veces somos negligentes, hermano. Negligentes con la palabra. La tenemos, pero la olvidamos. La tenemos, pero no la disfrutamos. La tenemos y la desconocemos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Requerimos de vivir la palabra. Requerimos de vivirla. Requerimos, hermanos, de que esta palabra tome lugar cada día en nosotros, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en todo lo que vivamos, que esta palabra, hermanos, esté presente. ¿Ya se apagó? No importa, hermanos, ni modo. Bien, gloria a Dios, hermanos. Pero el punto es ese, mis hermanos. Dios nos ha encargado una obra. Haz la palabra. Ser hacedores de la palabra, hermanos. ¿Qué podemos decir ante eso? No hay una interpretación aparte. Está muy claro. Sé un hacedor de la palabra. No hay como, híjole, es que no entendí el texto. No, el texto está muy claro, es sé un hacedor de la palabra. Aquí pudiéramos dejar el mensaje y ya, hermanos. Porque es muy claro lo que Dios quiere de nosotros, que seamos hacedores de la palabra. ¿Cómo podemos escapar ante eso, hermanos? No hay manera. Dios te dice, no seas olvidadizo, sea hacedor de la palabra. Yo al pensar en esto me digo, híjole, o sea, estoy perdiendo de la vista, o sea, no estoy viendo lo que Dios pone delante de mí. Eso significa, hermanos, que entonces hay ceguera espiritual. Si nosotros no nos damos cuenta, hermanos, del mandamiento, hay ceguera espiritual. Porque es bien sencillo lo que dice la palabra. No te olvides de ella, hazla. Y ya. ¿Qué ciencia hay en ello? No hay más ciencia, hermanos. Está claro el mandamiento. Entonces, cuando yo me olvido de la palabra, tengo un problema. Cuando yo me olvido de la palabra, verdaderamente algo no está funcionando bien. Cuando me olvido de la palabra, hermanos, le estoy dando más importancia entonces a otra cosa. Usted dése cuenta, en sus actividades diarias, te acuerdas de algo que tienes que hacer y vas y lo haces. Pero de repente se te olvida algo
y date cuenta que a eso no le pusiste mucha atención. A eso que se te olvidó no era muy importante para ti. A eso que se te pasó, o sea, realmente era como que, bueno, si puedo lo hago, y si no, pues no pasa nada. Hermanos, si hacemos eso con la palabra, verdaderamente estamos yendo en contra de Dios. Estamos yendo, hermanos, de verdad, en contra de Dios. Eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando ante otras cosas. Porque nos estamos, hermanos, encariñando con otras cosas. Y hay otras cosas que están llenando nuestras vidas en lugar de la palabra. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos nuestras Biblias en la mano. Ya se nos dio la palabra. La tenemos. Es ahora responsabilidad de cada uno de nosotros poder vivirla. Hay muchas cosas, hermanos, que a todos nos cuestan trabajo y necesitamos orar para que Dios nos revele y nos haga entender. Pero, hermanos, ninguno de los mandamientos de Dios es confuso. En la palabra vamos a encontrar un montón de historias y pasajes que pueden ser como que, caray, esto como qué quiere decir. Pero, hermanos, en cuanto a los mandamientos de Dios son así totalmente claros, transparentes. De modo, hermanos, que la misma palabra dice que si tú sigues esta palabra, por muy torpe que sea uno, hermanos, uno no se va a extraviar. Porque la palabra es clara, hermanos. La palabra es clara, la palabra es sencilla en ese aspecto. Nos ha sido dada y tenemos una orden sencilla. No la olvides, hazla. Amén, hermanos. Lo voy a poner aquí. Es un mandamiento. Le voy a poner sencillo. Sencillo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios quiere obrar algunas cosas que quiero mencionar ya para cerrar, hermanos. ¿Vamos bien? Amén. Sé que hace calor, sé que da sueñito, pero ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a terminar, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios es guía para nuestras vidas para que nosotros no pequemos. Y les retomo algunas de las cosas que nuestro hermano Horacio junto con ustedes vieron, hermanos, la ocasión pasada. La palabra de Dios nos evita pecar, hermanos. Porque conociendo la palabra de Dios vamos a saber, hermanos, cuál es el camino que Dios nos ha dado. Y entonces nos evita pecar. Salmo 119 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hermanos, sin duda, si desconocemos la palabra, no vamos a saber qué es pecado contra Dios. Y entonces seguramente vamos a estar pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Porque desconocemos, hermanos, lo que es pecado contra Dios. Pero si nosotros conocemos la palabra y la guardamos, como dice aquí el Salmo 119, en mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra. Yo la traigo aquí conmigo para no pecar contra ti. ¿Sí? Salmo 119, 1. Hermanos, también, hermanos, trae libertad. Trae, hermanos, un cambio, trae una liberación. Vea lo que dice el Salmo 119, pero los versículos 44 y 45. Y guardaré continuamente tu ley, es decir, tu palabra, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Salmo 119, 44 y 45. Vean. Y guardaré continuamente tu ley. Esto es un hacedor de la palabra. Para siempre y eternamente. Y andaré en libertad
porque busco tus preceptos, hermanos. Cuando somos hacedores de la palabra va a traer libertad. ¿Libertad de qué, hermanos? De la mentira. ¿Libertad de qué? Del error. ¿Libertad de qué? Del pecado. ¿Libertad de qué? De maldad. ¿Libertad de qué? De una mala influencia. ¿Libertad de qué, hermanos? De maldiciones. ¿Libertad de un montón de cosas, hermanos, que arrastramos cuando nuestra condición espiritual, hermanos, está pobre, está sujeta al pecado, está en esclavitud? Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, la hacemos, eso trae libertad. Porque en nuestro corazón Dios ha puesto el querer como el hacer para buscar sus preceptos, para buscar lo que a Él le honra, para lo que a Él le agrada. Es decir, que tenemos una sed de decir, Señor, guía mi vida con tu palabra. Guía mi vida con tu palabra. Entonces, eso está en Salmo 119, 44 y 45. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Hermanos, también nos trae sabiduría. Salmo 19, 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Vean, la ley del Señor, esa Biblia que usted tiene en sus manos, es la palabra de Dios y es perfecta, hermanos. En ella no hay error, en ella no hay variación, en ella no hay, hermanos, insuficiencia. La palabra de Dios es lo que necesitamos, completamente lo que necesitamos. Y cuando está en nuestras vidas, hermanos, restaura el alma. Restaura tu alma. Hermanos, por muchas razones traemos heridas en nuestras almas. Pero la palabra de Dios trae sanidad a nuestras almas, trae sanidad, nos restaura, de modo que lo que nos dice esta palabra, que es el testimonio del Señor, nos hace sabios. Trae sabiduría esta palabra. Cuando desconocemos esta palabra, por supuesto que vamos a andar en caminos equivocados, vamos a tropezar, vamos a caer, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Pero cuando esta palabra, hermanos, es la guía de nuestras vidas, por muy sencillos que seamos, la palabra trae sabiduría a nuestras vidas. Amén. Eso es Salmo 19, 7 y 8, hermanos. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice también, hermanos, la palabra en el Salmo 119, en el versículo 165, ya hacia el final del Salmo, hermanos, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. La palabra de Dios te trae paz. La palabra de Dios trae paz a nuestras vidas. Hermanos, de verdad, ¿cuánta gente en el mundo no anhela paz? Todos viven en ansiedad, en preocupación, en angustias. Hermanos, de verdad, no se hallan consigo mismos. No tienen satisfacción de nada. No dicen, estoy bien, gracias Dios. No, viven en constante preocupación. Viven atormentados por cosas del pasado. Viven heridos, viven en tantas situaciones, hermanos, que no hay paz en sus corazones. Pero la palabra de Dios nos dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y nada les hace tropezar. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Esa palabra trae paz a nuestras vidas. Amén. 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 Y vean también, hermanos, lo que dice, hermanos, el Salmo 119, hermanos, pero el versículo 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Por qué estamos viendo esta sección, hermanos? Porque para hacer la palabra, hermanos, necesitamos de verdad que haya amor en nosotros por ella.
Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Ve el versículo 54. Cánticos para mí son tus estatutos. Versículo 62. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. Amén, hermanos. Amén. Versículo 103. Cuán dulces son para mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, hermanos. Todo esto nos habla de alguien, hermanos, que está enamorado del Señor y que ama la palabra, hermanos. Versículo 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Versículo 143. Tus mandamientos son mi deleite. Hermanos, le voy a decir algo. Estos versículos le pudieran ser extraños, les pudieran ser indiferentes a una persona que nunca ha tocado una Biblia. Pero para nosotros, hermanos, estas cosas deberían identificarnos. Estas cosas que acabamos de leer aquí, hermanos, del versículo 47, 54, 62, 97, 103, 140, 143, deberían ser nuestro pan diario. Porque es amar la palabra. Si no amamos la palabra, hermanos, ¿cómo pretendemos hacerla? Hermanos, más allá, hermanos, de lo que la gente pueda decir, de lo que la gente pueda hacer, de la cultura misma, hermanos, miren, piensen solamente ustedes y Dios. Piensen solamente ahorita en ustedes y Dios. Delante de la presencia de Dios, hermanos, un día el Señor nos va a preguntar esto. Si amábamos su palabra. ¿Por qué? Porque habrá o no habrá evidencias de que amamos su palabra. Porque nuestras vidas, hermanos, sencillamente serán una muestra de que si amamos su palabra o no la amamos. Póngase a pensar en esto, hermanos. Cuando estemos delante de Dios, la palabra dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y hermanos, es más allá de un tema de, nos quieren meter miedo para que hagamos las cosas. No, hermanos. Creo que Dios nos tiene este mensaje porque nos ama y porque nos tiene cuidado. Y porque desea que su pueblo, hermanos, verdaderamente ame su palabra. Imagínense, hermanos, solamente ustedes y Dios. Ustedes delante del Señor. No te va a preguntar cuánto dinero hiciste. No te va a preguntar cuán exitoso fuiste en el mundo. Hermanos, esas cosas son hasta basura para el Señor. Pero sí te va a decir cuánto amaste su palabra. ¿Cuánto la amaste? Y si la amaste, entonces, ¿qué hiciste con ella? Si verdaderamente fuiste un hacedor o te olvidaste, la escuchaste y te olvidaste. Dios, hermanos, nos pone delante de nosotros, hermanos, la palabra para que la tomemos. En cierta ocasión, hermanos, el pueblo atravesando el desierto para ir a conquistar en la tierra de Canaán, Dios les dijo, pongo delante de ti el bien, la vida, la bendición. Escógelas. Pongo delante de ti esto, tómalo. Hermanos, es lo mismo para nosotros hoy con la palabra. El bien, la vida y la bendición, ¿dónde están? Aquí en la palabra, hermanos. Tómalo. Toma la palabra. Dios nos entrega la palabra para que la tomemos. Para que en nosotros haya un amor genuino. Para que día a día, hermanos, esta palabra
pase a mi corazón. No la tenga yo solamente en mi mente, sino que pase a mi corazón, hermanos. ¿Sí? En un sentido figurado, se dice que esta es la distancia más larga, hermanos, de la mente al corazón. Porque puedes tener la palabra aquí, hermano, en tu pensamiento, pero no la tienes en el corazón. El asunto, hermanos, es que esto verdaderamente es una responsabilidad de cada creyente. Aquí la palabra de Dios nos dice que somos nosotros, hermanos, o los que la olvidamos o los que la hacemos. La bienaventuranza es esa, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. La palabra perseverar aquí es clave. El que persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí se lo voy a poner con rojito. Perseverar. Aquí la palabra clave es perseverar. Insistir. No soltarlo. Estar día tras día. Perseverar. Hermanos, si nosotros hacemos eso en nuestras propias fuerzas, vamos a vivir en una religión. Y vamos a fracasar porque nosotros con nuestra motivación y nuestra fuerza no podemos hacer esto. Pero ¿sabe algo, hermanos? La palabra de Dios misma es la que nos transforma, hermanos, para hacer esta obra. ¿Sabe usted que Dios no equipa a su pueblo y lo manda, lo manda a una misión si no lo equipa? Dios le entrega a su pueblo lo que necesita para que haga su obra. Y esta palabra nos ha sido dada para que la podamos hacer. Pero Él sabe, hermanos, que nosotros, ¿qué tendemos? Hacia el mal. ¿Qué buscamos? Lo propio, la satisfacción. No lo buscamos a Él. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer lo que Él quiere? Hermanos, eso, hermanos, si usted me acompaña para cerrar, hermanos, está en Filipenses capítulo 2. Y vamos a leerlo, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 2, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el versículo 13. Es un versículo conocido. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, dice Pablo. Hermanos, Dios es el que produce el querer como el hacer en nuestros corazones, para que nosotros amemos su palabra y podamos llevarla a la práctica. Hermanos, Dios quiere, hermanos, que su pueblo viva bajo su palabra. Y es Dios el que pone en nosotros el querer hacerlo y el poder hacerlo. Todo, hermanos, es una obra completa de Dios. Entonces, yo le quiero pedir algo. No se cargue, no se turbe de que no siente hacer la palabra. O de que hay aspectos de la palabra que le son difíciles. Hermanos, no se preocupe por eso. ¿Qué vamos a hacer mejor? Orar y decirle, Señor,
pon en mí el hacer tu palabra. Y entonces, hermanos, entonces Dios va a comenzar a obrar en nosotros. Y lo que pudiera ser hoy difícil, de verdad, hermanos, al rato va a ser algo sencillo. Porque Dios es el primer interesado en que su pueblo sea moldeado con su palabra. Porque Dios de verdad, hermanos, quiere que nosotros amemos su palabra. Porque Dios no se va a rendir, hermanos. Dios no va a dejar esto a medias. Somos perfeccionados por Él. La obra de su Espíritu va a traer la palabra constantemente a tu mente, a tu corazón. Y entonces vas a comenzar a vivir lo que antes no vivías. Eso es lo que Dios quiere. No te preocupes tú porque no es una obra tuya. Mejor ocúpate de orar y Dios traerá, hermanos, la respuesta. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos, que con mansedumbre, hermanos, eso sí tenemos que pedir, Señor, dame un corazón con mansedumbre para recibir la palabra. Que las cosas que hoy no quiero, que las cosas que hoy rechazo, que las cosas que no entiendo, que las cosas que me son difíciles, yo las pueda recibir con mansedumbre. Ayúdame. Ayúdame. Y entonces sí, hermanos, nos vamos a convertir en hacedores de la palabra. Perseveremos en ello. Nuestra forma más fuerte de trabajar esto, hermanos, es perseverar. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame a ser un hijo que te obedezca. Ayúdame a comprender tu palabra. Todo en oración, hermanos, delante de Dios. Esas son las oraciones que Dios contesta, porque sí están en su voluntad. Es voluntad de Dios que su pueblo, hermanos, ame su palabra y viva conforme a su palabra. Esas cosas Dios las contesta, hermanos. Necesitamos perseverar en ello en oración y Dios las va a traer a nuestras vidas y las vamos a poder vivir. Amén. Amén, hermanos. Y entonces ese mandamiento va a ser sencillo para nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos lleva, Señor, a no olvidarla, sino a buscar hacerla. Pero nosotros nos encontramos en muchas ocasiones faltos, débiles, carentes. En muchas ocasiones no queremos y no comprendemos, Señor. Pero sé tú guiando a tu pueblo, obrando en él, para que podamos tener conocimiento y comprensión de tu palabra, para que tengamos hambre y sed de tu palabra, y en nosotros esté el sentir correcto, Padre, de glorificarte viviendo en tu palabra. Permite que cada uno de mis hermanos y cada una de las familias aquí representadas podamos tomar tu palabra, Señor, y anhelarla en nuestro corazón y buscar hacerla, Señor. Guíanos en todo. Danos la dirección para hacerlo, Señor. Obra tú en nosotros para que lo que hoy no queremos, al rato sea, Señor, una muestra de alabanza a ti. Una muestra, Señor, de que estás transformando nuestras vidas, buscando hacer la palabra, Señor. Permítenos, Señor, no ser olvidadizos de ella, sino tomarla para vivirla. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu palabra. Permítenos comprender su importancia. Permítenos comprender, Señor, que tanto es necesario, Señor, vivirla como el aire que respiramos. Padre, trae a nuestras vidas tu palabra. Trae a nuestro corazón el hacerla. Permite, Señor, que aunque hoy no estamos tal vez preparados para ello, seas tú dándonos la preparación para vivirla. Nuestro corazón, Señor, ábrelo a tu palabra. Nuestro corazón, Señor, necesita tu palabra. Oramos, Padre, para que tú la traigas, para que tú la escribas en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es tu pacto, Señor. Que nosotros te conozcamos, que nosotros la tengamos presente, Señor, y podamos, Señor, honrarte con todo lo que vivimos. Te pedimos, Padre, que traigas la bendición de vivir en tu palabra a esta iglesia. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús este mandamiento para nosotros sea sencillo y amemos vivir en tu palabra. Trae a nuestras vidas el corazón para hacerlo.
trae a nosotros el deseo de hacerlo. Señor, esto sí lo quieres hacer. Es algo que tú anhelas para tu pueblo, vivir, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús hoy traigas la bendición, Señor, y la determinación para vivir en tu palabra. Danos, Señor, la fuerza, el poder espiritual, Señor, para llevarlo a cabo. Sé con nosotros, Padre, en esto que te pedimos. Sé con nosotros, Señor, para que nosotros verdaderamente, Señor, lo vivamos. Ayúdanos, Señor, a tener siempre presente tu palabra. Señor, que otras cosas no ganen en el lugar de tu palabra, que otras cosas no nos desvíen de tu palabra, que otras cosas no llenen nuestro corazón como lo debe hacer tu palabra. Permite que sea nuestro alimento espiritual, permite que sea nuestro sustento, permite que sea, Señor, lo que inunde nuestras vidas, lo que ocupe nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en tu palabra, en cada uno de estos corazones, en cada una de estas familias. Señor, trae a nuestras vidas el poder de tu palabra. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.